Muy bien, hermanos. Ya vieron el título del mensaje. Traté de acomodar el nuevo año, Cena del Señor, un mensaje para Dana Paola, la quinceañera, todo junto en un paquete. Así que vamos a recibir palabra de Dios y un mensaje de ánimo para nosotros para este 2022. Feliz año, hermanos. Dios bendiga sus vidas, sus matrimonios, sus hogares. Esté con ustedes. No quiero comenzar el mensaje sin antes desearles lo mejor para este año, para todos sus proyectos, para todo lo que ustedes están deseando. El 31 de diciembre a las 12 de la noche se reinició el contador. Y eso provoca en nosotros que de repente podamos, cuando da la tierra la vuelta al sol, como que sentimos que es un nuevo comienzo. Y nos da la oportunidad de volver a hacer proyectos que quizá dejamos inconclusos. O volver a intentar cosas que no hemos tenido éxito, o intentar cosas nuevas que queremos hacer en nuestra vida. Eso es lo que hacemos como propósitos. Yo no sé si usted en su vida está acostumbrado a hacer propósitos. Al final, ¿qué es un propósito, hermano? Un propósito es una determinación firme de hacer algo. Es proponernos de una manera firme, pues no sé, hacer más ejercicio, bajar cierto peso, que son los propósitos más comunes, o estudiar un nuevo idioma, no sé qué tipo de propósitos usted tenga, pero la pregunta aquí es, hermano, ¿es bíblico hacer propósitos? ¿Será que la Biblia apoya que tengamos que hacer propósitos? Otra pregunta, hermanos, ¿Dios hace propósitos? Esa pregunta yo me la hice mientras estaba yo estudiando el mensaje y me pregunté, ¿será que Dios haga propósitos? ¿Necesita hacer propósitos? ¿La Biblia nos habla acerca de algún propósito que tenga Dios? Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista decía que Dios tenía un propósito para su vida, y no solo que tenía un propósito, sino que lo iba a cumplir ese propósito en su vida. ¿Qué nos enseña este versículo, hermano? Que cada uno de los presentes que están aquí, crean o no crean en Dios, estamos hechos con un propósito, no estamos hechos al azar. La Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y lo mejor, hermanos, es que la Biblia promete para aquellos que creen en Él que va a cumplir ese propósito en nuestras vidas. Los propósitos los hacemos en base a cosas que conocemos, hermanos. En base a cosas que, no sé, pues estoy un poquito gordo, pues necesito bajar ciertos kilos. Mi peso ideal es tal, necesito bajar tantos kilos, y lo hacemos con base en ciertas cosas que conocemos, pero también los hacemos en base a cosas que no sabemos. Hacemos generalmente propósitos pensando que pues, Dios nos va a prestar la salud, pensando que Dios nos va a dar la salud, que Dios nos va a dar trabajo, que Dios nos va a conceder dinero, no sé. Los propósitos los hacemos pensando en eso. Pero hay cosas también que no sabemos. Y quiero meditar tantito en un versículo, hermanos, muy conocido, que comienza diciendo que nosotros sabemos algo. Dice este versículo de Romanos 8:28, y sabemos. ¿Qué conocemos, hermanos? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes de este 2022? ¿Cómo pinta la cosa? Empezamos con una fuerte inflación, eso nos dicen las noticias, ¿no? Que nos dicen que en 21 años no había habido tal inflación y que esto va a complicar un poquito la cuesta de enero. Sabemos que partidos de fútbol se están suspendiendo este fin de semana por la cuarta ola que estamos otra vez viviendo por el COVID. Los Grammys se cancelaron, algunos festivales, y están en duda algunos eventos en un futuro, si van a hacerse o no van a hacerse. Hay cosas, hermanos, que sabemos, pero hay cosas que no sabemos. De hecho, el versículo anterior a Romanos 8:28, el versículo 26, dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La Biblia sabe que en nuestra mente hay muchas dudas. No sabemos si lo que tenemos que pedir nos conviene o no nos conviene.
si lo que queremos pedirle a Dios va a ser un bien o va a ser un mal. A veces pedimos por un trabajo, por ejemplo, y el trabajo nos absorbe tanto que nos quita el tiempo con Dios. Y entonces, ¿es bueno o no es bueno tener ese trabajo? A veces los jóvenes piden o las muchachitas piden por una novia o un novio, y Dios les concede ese novio, y sucede que esa felicidad que tenían, esa cara de alegría, de repente se convierte en cara como de no saben qué pasó, que se les quita esa felicidad. El novio las empieza a controlar y les quita esa libertad que tenían. ¿Es bueno o no es bueno? Hay cosas que no sabemos si nos convienen, si no nos convienen, pero la Biblia nos está diciendo en este versículo que hay cosas que debemos de saber. Hay algo que debemos de saber para este 2022 y que nunca lo debemos de olvidar, y que todos los días debemos de pensar en ello. ¿Qué es lo que debemos de saber? Dice este versículo que los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios, hermanos? La pregunta más bien es: ¿tú amas a Dios? Es el primer mandamiento, el gran mandamiento, amar a Dios. La pregunta aquí, ya la promesa que nos está dando este versículo, está restringiendo un poquito más el grupo. Hay una cosa que dice que debemos de saber para este 2022, pero solo para aquellos que aman a Dios. ¿Qué es amar a Dios? ¿Será que esta promesa está en base a cuánto amo yo a Dios? Primera de Juan 4:10 dice que en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en qué, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que han entendido que Dios nos amó y que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esos son los que aman a Dios. No es que no es mi amor, es la base. Cuánto amo a Dios va a ser la base de esta promesa. No. Dice 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quiénes son los que aman a Dios, hermanos? Los que hemos entendido que su Hijo Jesucristo nos dio una nueva oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y esto es lo que estamos recordando, esto es lo que significan estos dos emblemas que tenemos en nuestras manos. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa que todas las cosas nos ayudan a bien? Yo he escuchado predicadores, hermanos, que en este versículo mencionan: bueno, si no te hizo caso esta muchacha, es porque Dios tiene una muchacha más guapa y más buena para ti. Buena de carácter, no se me emocionen. ¿Será eso, hermanos? Si Dios no te dio este trabajo, es porque Dios tiene un mejor trabajo para ti. ¿Se referirá a esto, hermanos? ¿Será que las promesas de Dios se basan solo en cosas terrenales, en cosas que se acaban en este mundo? En nuestro modo de pensar, hermanos, cuando todavía no entendemos el propósito eterno de nuestro Dios, generalmente nuestros planes son nada más para lo que vamos a durar en esta tierra. No sé si tú has tenido la oportunidad de platicar con algún hijo de algún empresario, alguien millonario. Luego de repente nosotros pensamos en poner algún negocio, y pues nuestra mente a lo mejor nos da para un puesto de tacos, uno de tamales, ¿no? Pero cuando hablas con ellos, ellos tienen otro chip. Ellos piensan diferente. Ellos no piensan en cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque su mundo, lo que están viviendo es así. Ellos pueden hablar de miles como nosotros podemos hablar de centavos y de pesos. Dios a veces, hermanos, quiere que nuestra mente se abra, que dejemos de pensar en términos humanos. Porque solo hay que leer la Biblia, hermanos, para darnos cuenta de a qué se refiere que todas las cosas nos van a ayudar a bien. ¿Qué significa? El siguiente versículo nos lo dice. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso fuimos predestinados, hermanos.
para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todas las cosas nos van a ayudar a bien en esta vida, hermanos, porque lo que está pensando Dios es que todo lo que tiene un propósito para ti, para mí en esta vida, todo lo que ha diseñado para que vivamos, el único objetivo que tiene Dios para ti, para mí, es que seamos hechos semejantes a su Hijo. Todo lo que estás viviendo, por todo lo que estás pasando hoy, hermano, tiene un propósito. El único propósito que tiene Dios es que seas más parecido a Él. Tú ahorita ya ves las historias bíblicas terminadas y ves la historia de José, y ves la historia de David, y ves la historia de Ruth, y ves la historia de Elías, y ves la historia de Daniel. Gente que pasó por leones, y que fue vendido como esclavo, y que fue perseguido, y que estuvo a punto de morir, y al final leemos la Biblia y dice, bueno, tenía todo un propósito. Pues así ve Dios nuestras vidas. Nuestras vidas ya las ve como terminadas, porque la Biblia dice que Él es el único que puede decir de lo que no ha sido hecho como si ya fuera hecho. Y por eso estos versículos más adelante dice que somos más que vencedores, porque su propósito de hacernos conforme a su Hijo sigue siendo el mismo. Es un nuevo año 2022, pero sigue siendo el mismo Dios y sigue siendo el mismo propósito. Si tú ves la vida de José, hermano, la vida de José, alguna vez le dijo a sus hermanos que lo vendieron: vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo encaminó a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo es que Dios lo encaminó a bien, hermanos? ¿Será que llegó a ser el segundo más grande en Egipto, solo arriba de él estaba Faraón, ese era el bien? Porque muchas veces así lo enfocamos. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo enfocó para bien, y entonces ese bien es que iba a ser yo el segundo más grande en Egipto. Pero Dios nos está diciendo: no pienses en términos humanos, piensa en términos eternos. El bien al que se está refiriendo José no era que iba a ser el segundo más grande en Egipto. Si tú ves la historia y lees con detenimiento la vida de José y ves cómo él aplicó lo que vivió, nos dice la Biblia que tuvo 2 hijos. Antes de que llegaran sus hermanos a conocerle y tuviera la oportunidad de vengarse de todo lo que le hicieron, tuvo 2 hijos. Uno se llamó Manasés y otro se llamó Efraín. Manasés, ¿qué significa? ¿Saben? Significa el que hace olvidar. ¿Qué le hicieron a José, hermano? Lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. Primero lo quisieron matar. La familia, las personas que deberían de estar hechas para amarte, lo quisieron matar. Después lo vendieron como esclavo. Se fue lejos a un país que no conocía el lenguaje, que no conocía las costumbres, que no conocía a nadie. Estaba solo. Vivió como esclavo, sin derecho a un salario, sin derecho a opinar, sin derecho a hablar, sin derecho a decir nada, solo a servir a sus amos. Y después estuvo en la cárcel, acusado injustamente. ¿Cómo te sentirías tú si fuera José? ¿Cómo te sentirías tú si en tu vida Dios hubiera permitido toda esta situación de cosas? Y lees este versículo y dices: todo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú qué hubieras pensado? José, ¿saben qué hizo? Tuvo un hijo y puso su nombre Manasés, el que hace olvidar. Dios lo hizo olvidar. Cada vez, hermano, que tú te pareces más a Dios, es cuando, en lugar de maldecir, bendices. Porque todos podemos tener paz cuando la situación está bien y tranquila, ¿no?
Si tienes dinero, si tienes salud, si tienes una cuenta en el banco, todo el mundo tiene paz. Pero Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. ¿Cuándo practicamos la paz? Cuando cruzamos por momentos complicados, momentos difíciles, y sabemos que Dios está a nuestro lado. ¿Cuándo practicamos el amor? Cuando las cosas están bien con mi pareja, cuando todo sucede bien, cuando tenemos planes, cuando nos entendemos, cuando nos llevamos bien. Ahí practicamos realmente el amor. O cuando las cosas se ponen complicadas, o cuando las cosas entra una crisis económica, entra una crisis de salud, entra una crisis en acuerdos. Y estas situaciones que Dios permite en nuestra vida, dice, todo es para que te parezcas más a mí. Deja de pensar que yo soy un Dios que bendice nada más en términos terrenales. Comienza a pensar que yo soy un Dios que bendice en términos eternos. Porque tu trabajo, por muy bonito que esté, en un futuro vas a salir de él. Te van a jubilar y vas a dejar de trabajar. Y se acabó. Porque tu casa la vas a acabar de pagar y ahí se va a quedar, y un día vamos a morir, y alguien que a lo mejor ni conoces va a estar viviendo en esa casa. Porque no sé, inclusive tu matrimonio, hermano, por muy bonita que te lleves, por muy bueno que esté la situación y las cosas, la Biblia dice que es hasta que la muerte nos separe. Y así que en el cielo, cuando llegues y yuhu, aquí estoy. No, dijo que hasta que la muerte nos separe. Ya no hay más. Por muy bonito que sea, hermano, todo termina aquí. Pero tu vida y tu parecer a Jesucristo va a durar la eternidad. Y en eso está trabajando Dios, en tu vida, para que te parezcas más a Él. Y ahí encontramos la palabra propósito. Esto es: a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito, hermanos, en ti, en mí, en cada uno de los presentes, en cada uno de los que estamos reunidos. Dios tiene un propósito y se va a cumplir. Él no necesita que cada año que dé la vuelta al sol volver a decir: bueno, pues ahora qué propósito tengo con Obed. Sigue siendo el mismo. El mismo propósito que tuvo desde antes de la fundación del mundo es que Obed se parezca cada día más a mí. El mismo propósito es el que tiene contigo, que sea semejante a su hijo. Dejemos de pensar en términos terrenales. Sí, todo viene por default, porque José a su segundo hijo le puso Efraín, que significa fructífero, porque Dios lo bendijo y lo hizo ser el segundo más grande en Egipto. Pero primero tuvo que olvidar para que entonces viniera la parte fructífera. Manasés tuvo que nacer primero, tuvo que parecerse más a Dios para que ahora entonces llegue la parte fructífera, para que entonces ahora nuestra vida, como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y hay más versículos, hermanos. Está Efesios 1:1, en donde dice que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Está 2 Timoteo 1:9, en donde dice que según él, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está 2 Tesalonicenses 1:11, en donde nos dice también que Dios tiene un propósito y va a cumplirlo de acuerdo a su bondad. En el versículo de Efesios 3:10 nos dice que también Dios tiene un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espero que estos versículos te basten, hermanos, para pensar que todo lo que está pasando en tu vida no es casualidad. Dios tuvo y tiene y tendrá el mismo propósito contigo este 2022. Que te sigas pareciendo más a Él. La etimología de la palabra propósito es prótesis, que significa pro, que va antes, y tesis es colocar desde antes. Eso significa un propósito. Desde antes yo coloco algo que quiero hacer con determinación. Pero también en el griego esa misma palabra se nos traduce por dos cosas: como propósito o como proposición. Cuando tú vas a ver la palabra proposición en la Biblia, tiene la misma raíz, prótesis, y propósito también, significan lo mismo. ¿Y qué es proposición? Es lo mismo: disponer desde antes, disponer desde antes
lo que vas a hacer. Y quiero terminar con algo para pensar en lo que estamos recordando esta mañana. Y para esto me voy a ir mentalmente al tabernáculo. Este dibujo me gustó, hermanos, porque mentalmente podemos más o menos imaginarnos algo que la mayoría de gente no veía. Al fondo vemos el altar, el arca de pacto. Están los querubines viendo hacia el propiciatorio, están las cortinas abiertas y ese lugar se llamaba lugar santísimo. Y nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. Ahorita las cortinas están abiertas y tenemos el privilegio de más o menos ver qué era lo que veía el sumo sacerdote cada año. Y donde estamos ahorita es el lugar santo. Hay 3 muebles ahí. Está el altar del incienso ahí al fondo, que tiene un poquito de humo. Bueno, no se aprecia muy bien. Tiene un poquito de humo. Está el candelabro a la izquierda y del lado derecho, hermanos, ustedes van a encontrar una mesita que tenía unos panes que se llamaban los panes de la proposición, que es, o los panes del propósito, es lo mismo. Y por eso quiero terminar pensando en lo que es los panes de la proposición. Era una mesa, hermanos, de madera, más o menos de 90 centímetros, de 70 de alto. Era de madera de acacia, estaba forrada por una lámina de oro y tenía una moldura alrededor de oro y tenía 4 anillos en los cuales se metían 2 varillas para transportarlo. Y arriba de ellas tenían los panes de la proposición, 12 panes simbolizando las 12 tribus de Israel. 6 panes en una hilera, 6 panes en la otra hilera. 6 tribus y 6 tribus. Y dice Éxodo 25:30: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Qué es lo que quiero que pensemos, hermanos? Que no solo su propósito, hermanos, es hacerte semejante a Él, sino como segunda cosa que quiero que pensemos es que su propósito, hermano, es que estemos delante de Él continuamente. El trigo vivió por mucho para llegar a hacer este pan. Pasó por el molino y ha de haber sentido feo. Si el trigo sintiera, imagínate pasar por el molino y sentir todo lo que pasó por el molino. Y después sintió la amasada y le estaban apretando y lo revolvían con otros materiales y él sentía, y luego pegan en la mesa y seguro no se explicaba por qué. Y si eso fuera poco, lo pasan por el horno en una temperatura extrema. Sin embargo, Dios nos quiere recordar que no importa lo que estemos viviendo o lo que vayamos a vivir este 2022, vamos a estar delante de Él continuamente. ¿Qué nos provoca esto, hermanos? Decir las palabras del salmista, solo las tomé, literalmente dice: sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Dios está a nuestro lado, hermanos. No sé lo que vaya a venir este 2022, no pinta muy bien, o sea, si soy sincero, no pinta muy bien. El trabajo se está complicando, las ventas no están como uno pensaría que deberían de estar. Pensábamos que la pandemia ya para este año, estos principios, iba a estar mejor la situación y sucede que no. Pero tenemos la oportunidad de practicar la paz que nos hace más parecidos a Él. Esa paz que nadie puede comprender. ¿Y por qué tenemos paz? Porque el Señor siempre está conmigo y está a mi lado. Eso solo lo logró, hermanos, el sacrificio de Cristo, que es lo que estamos celebrando en esta mañana. Y vamos a comer el pan que nos hace pensar en ese sacrificio, hermanos, nos hace ver hacia un futuro. Cuando Jesús estaba yendo de sus discípulos, les dijo, las últimas palabras que les dijo es: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a haber un fin. No sabemos si somos la generación que lo va a ver o no. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, como dice este versículo, es que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos debe de bastar. No concentremos nuestros pensamientos en lo que sabemos del 2022, sino concentremos nuestros pensamientos
en quien está a nuestro lado. Y como está a nuestro lado, no debemos de ser conmovidos, como dice el salmista. Que venga lo que venga, porque Dios ya nos compró y nos hizo sus hijos. Comamos del pan, hermanos. Oremos. Padre, en esta mañana queremos agradecer, Señor, que tú nos hayas salvado, que tú desde antes de la fundación del mundo tuvieras el propósito eterno de hacernos tus hijos. No nos da más alegría que nos hayan propuesto un trabajo, que nos hayan propuesto un ascenso, que nos hayan propuesto matrimonio. Lo que nos da alegría, Padre, es que tú tuviste el propósito de hacernos tus hijos desde antes de la fundación del mundo. No lo entendemos por qué, no sabemos qué viste en nosotros, pero estamos agradecidos infinitamente que tú, en ese propósito eterno de tenernos delante de ti continuamente, hayas venido a bajar a la cruz, hayas pagado por nuestras culpas y nos hayas hecho llamar hijos tuyos. Permite, Señor, que nuestra vida cada día en este 2022 se parezca más a ti. Ayúdanos a pensar de forma como un hijo tuyo. Olvídanos a cada día olvidar las cosas terrenales y pensar en las cosas eternas, porque sabemos que estás con nosotros y confiamos que lo que tú dices se hace. Es que te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Y la última cosa, hermano, que quiero que pensemos, no solo que Dios tiene un propósito eterno contigo de hacer tu hijo, sino que también que los panes y de estar delante de Él continuamente, sino también los panes de la proposición nos hacen pensar en otra situación. Quizá para algunos el que haya yo dicho que estamos delante de Dios continuamente, a lo mejor no le produzca tranquilidad. Al contrario, a lo mejor te puede producir un poquito de vergüenza, un poquito de miedo. Porque estar delante de Dios continuamente es continuamente. Cuando dormimos, cuando manejamos, cuando cocinamos, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos fuera de la iglesia, cuando trabajamos, cuando nos bañamos, continuamente. Y eso puede producir un poquito de o sea que Dios nos ve todo. Sí, por eso Dios conoce todo de nosotros. Y la pregunta aquí es, ¿cómo entonces nos ve Dios? Si a veces nosotros mismos no soportamos vernos a nosotros, ¿no? Porque a veces, no sé si te pasa, pero de repente dices, me caigo un poquito gordo. ¿Y Dios cómo nos ve? ¿No nos verá con un poquito de enojo? ¿Un poquito de vergüenza? Y aquí hay algo en los panes de la proposición que nos ayuda a entender cómo es que nos ve Dios. Dice Levítico 24:7: pondrás también sobre cada hilera de pan, hay 2 hileras, vas a poner incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Estos panes que estaban de forma continua en el tabernáculo y nunca dejaban de estar, hacían algo humanamente medio raro, porque a un pan, ¿cómo le vas a poner encima incienso? Sobre todo porque ese pan se lo comían los sacerdotes cada 8 días. Pero le ponían incienso. Y entonces quiere decir, cuando te acercabas a esa mesa, olía bonito, olía bien. Y dice que para Dios era como una ofrenda encendida. Y si te pones a pensar que el pueblo de Israel, como una ofrenda encendida para Jehová, y dices, pero pues el pueblo de Israel al día de hoy no ha aceptado que Jesús es el Mesías, le crucificó. ¿Cómo es que sigue siendo una ofrenda encendida? Bueno, pues nos ayuda mucho esta moldura de oro. La moldura de oro, hermanos, el oro siempre en la Biblia es sinónimo de Dios, la pureza de Dios, de la realeza de Dios. Y dice que había una moldura de oro puro alrededor, que su objetivo era mantener los panes ahí, que no se salieran, que no se fueran a otro lado. Nos da a entender, hermanos, que a pesar de lo que tú hagas y tú te equivocas y te caes, estás dentro del cuadro, del molde, de la moldura de Dios. Jesús nos lo dijo de otra manera, de que estás en mis manos, y de mis manos nadie te va a arrebatar, ni tú mismo. Porque a veces la cuestión más peligrosa somos nosotros mismos. Pero dice Dios, ni tú mismo vas a lograr que te salgas de mis manos. Dime si eso no da ánimo.
Porque mi mayor miedo, hermano, no es las cosas. Mi mayor miedo soy yo, mis decisiones, cómo reacciono, cómo a veces me comporto. Pero cuando yo entiendo que estoy dentro de la moldura de oro y Dios me está diciendo, aquí estás, estás en mis manos, no, nadie tiene el poder de sacarte de ahí, me da tranquilidad. ¿Qué es el incienso? La Biblia da una definición muy clara que es el incienso. En Apocalipsis dice que Dios tenía una copa con incienso que eran ¿qué? Las oraciones de los santos. El incienso es la oración. Por eso es que dice Salmo 141:2, David también lo dijo: acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Ahora, ¿cómo reunimos toda esta información con la cena del Señor y con lo que vamos a vivir en el 2022? ¿A qué clase de oración se está refiriendo? Porque primero los Corintios 11, 27 y 28 dice que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Cada vez que estamos aquí delante de esta mesa, hermanos, la idea es que nos probemos, que tú te hagas un examen antes de tomar. Hazte un examen. Y la pregunta es esta, hermano: ¿mi vida es un perfume de olor grato a Dios? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Se me olvida a veces que estoy continuamente delante de Él. Se me olvida, no lo siento, no lo veo. Estoy en mis trabajos, en mis ocupaciones. Pero ahora que lo recuerdo y que me está diciendo Dios, tú estás delante de mí continuamente, la pregunta es: ¿mi vida es un incienso delante de Dios? Y si no lo es, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué nos promete la Biblia? Porque Dios nos da todas las soluciones, nos dio el paquete completo. Y no dijo, bueno, pues ya es muy tu problema y ahora pues ni modo, ¿no? Pues ya la regaste, pues adiós, yo te di la oportunidad, ya la quebrantaste, pues ni modo, pues ya, nos vemos luego. Dios da toda la solución, Dios nos da el paquete completo. Dice 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Jesús. Así que, hermano, estamos para tomar la copa dignamente y volver a hacer ese perfume de olor grato a una oración. La oración de confesión. Tercer propósito de Dios, hermano, para este 2022. No te olvides de la oración de confesión. Confiesa tus pecados. Si confesamos nuestros pecados con nuestro abogado, dice la Biblia, y es una realidad, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo estás con la oración de confesión, hermano? Vamos a tomar de la copa ahorita, pero la Biblia nos dice que nos probemos. Y quiero que este 2022, hermanos, para todos nosotros sea un año en donde no olvidemos la confesión. Estamos continuamente delante del Padre. La única cosa que nos hace estar aceptos delante de Él es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Confesemos nuestros pecados. Y la cuestión aquí que yo digo es: ¿qué ganamos, hermanos, si no confesamos? Si Él ya lo sabe. Estamos delante de Él continuamente, Él ya sabe lo que hicimos. ¿Qué ganamos no yendo a confesar? Nada. Así que, hermanos, voy a dejar unos segundos antes de tomar la copa para que tú confieses lo que tengas que confesar. Ojalá ya sea una práctica en tu vida. Si no lo has hecho, la oportunidad es probarnos y confesar nuestros pecados. Dejemos unos segundos y ahorita oro por el vino. Vamos a tomar del vino, hermanos. Les invito a tomar su copa, tomar del vino que es símbolo de la sangre de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre, al recordar que tu propósito es que estemos delante de ti continuamente y recordar que nosotros somos gente con mucho defecto y que tú eres un Dios tan santo para ver el mal, recordamos, Señor, ahora la solución que es la sangre de tu Hijo. Gracias porque la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado y hace que estemos nuevamente aceptos delante de ti
Y tú te olvidas, como lo hizo José con Manasés. Por eso es que nos pides a nosotros también olvidar a quien nos ofende, porque en ese momento nos parecemos más a ti. Así como tú perdonas nuestros pecados, también nos pides que nosotros perdonemos. Señor, hemos confesado lo que nos acordamos, pero seguramente hay cosas que también no nos acordamos que cometimos, Señor. Y Señor, confiamos en que tu sangre es poderosa para limpiar nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún los pecados futuros. Gracias, Señor, porque nuestra vida, tú nos dices que es de olor grato delante de ti. Señor, ayúdanos a no olvidar la oración de confesión, a que cada vez que caigamos, al primero que recurramos sea así siempre, Señor. Que cada vez que caigamos, nuestro primer pensamiento sea recurrir y regresar a ti, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Terminamos, hermanos. Nuevo año, mismo Dios. Ana Paula, recuerda estas palabras. Iglesia, recuerda estas palabras. Dice la Biblia, y sabemos, ahora que sabemos, hermanos, que todas las cosas que nos van a suceder en este 2022 tienen el objetivo de hacernos más parecidos a Él. Que no se nos olvide que ya hay un plan diseñado, y todo lo que vamos a vivir en este 2022, el objetivo no es destruirte, el objetivo no es castigarte, ni siquiera el objetivo es que te sientas mal. El objetivo es que seas más parecido a papá. La segunda cosa que quiero que recordemos y que digamos que vamos a saber es que Dios no cambia. Cambió el año, Dios sigue siendo el mismo propósito, y que todos los días de este 2022 seguiremos estando delante continuamente como los panes de la proposición delante de Él. Y eso nos debe dar el aliento para decir, no voy a ser conmovido, no sé qué venga, pero yo sé que Dios está conmigo. Y la tercera cosa, no se nos olvide la oración de confesión. Para que nuestra vida sea un perfume delante de Él, no olvidemos, hermanos, confesarnos diariamente.